Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo en NeoNAP. Es un capítulo práctico y hoy vamos a trabajar con Vue. Bueno, básicamente es un tema de JavaScript, pero vamos a trabajar con Vue.js y vamos a utilizar una librería para hacer el siguiente requerimiento. Por ejemplo, ¿qué pasará si yo quisiera que todo este contenido que veo acá o esta tabla que veo acá la pudiera descargar como una imagen? Lo que vamos a hacer el día de hoy es convertir bloques div HTML en una imagen que pueda ser descargada al ordenador o al teléfono del cliente o del que esté utilizando nuestro proyecto. Para el propósito vamos a trabajar con HTML2 Canvas. Esta es una librería, bueno, un paquete de JavaScript muy ligero y muy sencillo. Y si en caso alguien no quisiera trabajar con este paquete y quisiera usar puro código JavaScript, también voy a dejar alguna función o el código sobre ese tema en este mismo proyecto y por supuesto el link al repositorio de GitHub. Bien, yo voy a trabajar utilizando Vite o he creado mi proyecto utilizando Vite. Recuerden que hicimos ya un pequeño curso sobre esto y este es mi proyecto. Es bastante sencillo, solo tengo un componente, el homepage, directamente está llamado aquí en la aplicación principal de Vue. Como ven, esta es la estructura que nos genera Vite, muy parecido a lo que generaba Vue.cli. Ahí tengo el main y todo lo demás, no estoy usando ni router ni nada, simplemente lo que quiero es convertir este div o cualquier div que ustedes tengan dentro de vuestro proyecto en una imagen PNG o JPG. Para ello, en vista de que este requerimiento lo puedo utilizar en cualquier otro componente, pues vamos a hacer algo que pueda importar desde cualquier componente de forma más ordenada. Para ello me voy a los composables y vamos a crear ahí uno nuevo. Bueno, vamos a ponerle el nombre use como era buena práctica y luego lo que hace. En este caso vamos a llamarle por ejemplo HTML image, algo así. .js es un archivo JS. Recuerden que esto también lo pueden utilizar en cualquier otro framework, porque al final todo esto va a ser simplemente código JavaScript. Entonces, como dije, vamos a utilizar el paquete HTML2 Canvas. Tendría que importar, bueno, instalar este paquete. Voy a venir aquí a mi terminal de Vite y vamos a instalar el paquete. Ok, ejecuto otra vez mi proyecto, volvemos para acá y vamos a hacer un simple import. Quiero el HTML2 Canvas, ahí ya me lo sugiere, perfecto. Y luego aquí ya puedo escribir el esqueleto de cómo va a ser mi composable, ¿verdad? Función. Normalmente tiene el mismo nombre que el archivo, sería HTML image. Y bueno, aquí dentro ya puedo tener todo el contenido de mi composable, ¿no? Entonces, si directamente quisiéramos que sea una simple imagen, el div se convierta en una imagen tal cual como se ve, podríamos usar muy fácilmente en simples líneas de código el HTML2 Canvas para que haga el trabajo. Para ello, primero voy a crear una función dentro de mi composable que se va a llamar, por ejemplo, generar imagen. Esto que reciba un contenido o si quieren, por ejemplo, algo que se llame div, el div que vamos a pasarle como parámetro. Es decir, si quiero convertir, por ejemplo, este div en una imagen, este le voy a pasar como un parámetro, ya veremos cómo lo haremos. Este va a recibir acá. Y luego aquí va a ser la lógica para transformar ese div en una imagen. Para ello, vamos a utilizar directamente el HTML2 Canvas. Este de acá, pongo un return, la función return, y este recibe como parámetro, pues directamente ese div. Y con esta simple línea de código, en realidad el paquete ya ha hecho el propósito, que es convertir este div, o el div que le hemos pasado como parámetro, en una imagen. Sin embargo, esta imagen no está procesada o no tiene ningún proceso, no sabemos siquiera dónde está. Debe estar en alguna parte de la memoria del navegador. Entonces, para acceder a la imagen, como en la mayoría de archivos o de este tipo de procesos en JavaScript, normalmente vamos a hacerlo, si ya tienen algo de experiencia, accediendo como si fuera una promesa. Es más, es una promesa. Por tanto, ponemos esto de acá, luego vamos a poner acá la función flecha con una variable canvas, que va a ser igual. Bueno, pueden poner la variable que quieran, pero le voy a poner canvas porque en realidad lo que me ha generado este HTML2 es un canvas. Y para el que no sepa qué es un canvas, canvas es un elemento HTML, nace de HTML5, que hace que, por ejemplo, todo lo que nosotros tengamos dentro de este DOM se vuelva en algo gráfico, en algo en lo que yo pueda dibujar. En este caso, algo que nuestro propio código está dibujándose ahí. Es más, con Canvas se pueden hacer muchísimas cosas dinámicas, como el propiamente dicho dibujar. Entonces, ahora la promesa que la tengo en esta variable, lo que voy a hacer es que me la devuelva Canvas, pero a su vez que acceda a una propiedad que trae Canvas que se llama toDataURL, es decir, que el objeto este que me ha creado el HTML2 Canvas me lo devuelva como una URL para que de esta forma sí sepa dónde está la imagen creada o el resultado creado por HTML2 Canvas. Pero como todavía ese resultado es un dibujo, ahora quiero que ese dibujo se muestre en un formato. Para ello le voy a pasar un parámetro aquí y le voy a decir que ese dibujo conviértelo en una imagen o devuélveme su propiedad estilo imagen.
y a su vez asignarle un formato PNG o el formato que ustedes quieran como JPG, si no me equivoco es algo así. Yo lo voy a dejar en PNG. Y miren, con algo tan sencillo como esto ya hemos generado en sí la imagen utilizando HTML2 Canvas de un elemento div del HTML. Ahora lo que me quedaría, cumpliendo con el formato de mi composable, es simplemente exportar esta función. Para ello era un return, flecha, y ahí por ejemplo el de generar imagen. Ya está. Ahora ya me voy al componente en el que yo quiera trabajar con este composable. Simplemente vengo para acá y tendría que importarlo. En este caso vengo acá, por ejemplo, al lado del script en el setup. Vengo aquí al setup, ponemos import. Siempre es una importación modular para los composables. Simplemente ponemos el nombre que era use html image. Lo voy a copiar de una vez. From, y bueno, el archivo es el mismo. Bueno, y me lo sugiere ahí .js. Bien. Vuelvo acá y ahora ya puedo hacer ahí la lógica relacionada a que quiero que este botón utilice la función que está dentro de mi composable. Simplemente para ello tendría que poner, por ejemplo, un const descargar imagen, algo así. Bien, ahora desarrollamos la función. Vamos a ponerle aquí un mensajito para que sepamos que se está generando. Por ejemplo, algo así como generando imagen. Y luego aquí empezamos a utilizar la función que ya hemos preparado. Pero recordando las clases de los composables en Composition API de Vue 3, lo que tendría que hacer primero es desestructurar mi composable, ¿no? Para ello simplemente pongo un const, algo así, y esto va a ser algo así. Aquí genero la función que hemos creado, la que hemos creado aquí se llamaba generar imagen, ¿no? Esta de acá. Entonces, esta es la que quiero, voy a traerla para acá, y esto va a ser igual al use.html que hemos importado de esta forma. Bien, entonces ahora sí esta función ya la puedo utilizar acá. Generar imagen. Bien, hasta aquí en teoría esta función resolvería lo que necesitamos. Sin embargo, recuerden que esta función recibe un parámetro y le debemos especificar el div que nosotros queremos convertir en una imagen. Supongamos que esto de acá es lo que queremos convertir en una imagen, lo que contiene nuestra tabla. Para ello, lo que vamos a hacer es crear una referencia a este bloque div. Para ello voy a poner ref y le voy a poner, por ejemplo, algo así, mi div. Esta va a ser mi referencia. Mediante este elemento o esta variable es que voy a acceder a este div completo de todo el DOM o de toda la estructura HTML. Ahora, si fuera simplemente el view que conocemos, el view tradicional del Vue 2, pues directamente accederíamos mediante ref, como ya lo habíamos hecho en otros ejemplos. Sin embargo, en Composition API, lo que tenemos que hacer es crear un elemento de referencia reactiva. Para ello ponemos import y vamos a importar la función ref de Vue, ¿no? Bien, importado esto, ahora sí ya puedo crear, por ejemplo, por acá un const que va a ser igual al mismo elemento que quiero, que es este myDiv, y esto va a ser igual al ref y lo vamos a inicializar en null de esta forma. Ahora esto ya está conectado con este elemento de acá, entonces ya puedo pasar como parámetro aquí myDiv. Sin embargo, esto de acá es todo un objeto. Lo que necesito es simplemente el punto value. Bien, guardo y veamos qué pasa. Para ello vamos a utilizar esta función aquí en nuestro botón. Vamos a darle un @click. Descargar imagen como función. Guardo y vayamos a nuestro proyecto. Vengo para acá. Estaba nuestro proyecto aquí. Es este de acá. Voy a hacer un refresh. Vamos a abrir también la terminal. Me voy al console. Pongo descargar. Y me aparece bien el de generar imagen, que es el mensaje que pusimos. Imagino que esto también se ha ejecutado, pero no está pasando nada. No se ha descargado ninguna imagen. Porque recordemos que hasta aquí lo que hemos hecho es generar una imagen y en esta función lo que estamos devolviendo, si volvemos para acá, a nuestra función, es la URL de la imagen o el lugar donde está la imagen, pero en la memoria o en algún apartado del navegador. Sin embargo, en ningún momento le hemos dicho al navegador o a nuestro proyecto en HTML que descargue esta imagen. Y es lo que tenemos que hacer. Y no podemos descargar así nada más, así tan sencillo. Para descargar algo, normalmente en JavaScript lo que se tendría que hacer es que haya algún botón como este de acá que haga descargar y, bueno, haga un enlace de tipo link y que esto se genere y se descargue. Pues es lo que vamos a hacer nosotros aquí en código. Entonces sabemos que esto nos devuelve un canvas, un elemento HTML2 canvas ya con un formato o formateado y una URL donde está almacenada la imagen.
Siempre para acceder a los archivos en JavaScript necesitamos una promesa. Por tanto, aquí voy a poner un then. Y luego aquí vamos a crearnos una variable que le voy a llamar imagen de esta forma. Si quieren así. Y luego vamos a desarrollar esta promesa. Entonces voy a crear, como dije, un link de descarga, que es lo que necesita siempre el navegador para descargar una imagen, una etiqueta A. Por tanto, vamos a crear un const. Vamos a llamarle enlace descarga. Para ello ponemos un document. Esto es meramente JavaScript. Y vamos a crear un elemento de tipo A. Y ahora vamos a hacer que la URL que necesita todo elemento de tipo A en HTML, que en este caso, por ejemplo, vamos a llamar enlace descarga, punto es su href, la URL que necesita todo el link en HTML, pues apunte al link que ya nos ha generado esto de acá. Para ello vamos a poner imagen, que es la variable que está representando toda la promesa que ya había resuelto aquí como una URL en formato PNG. Ahora, todo elemento HTML que se vaya a descargar necesita un nombre, por tanto vamos a ponerle un nombre, enlace descarga, este de acá, punto, normalmente el nombre está en download, va a ser igual, y ahora aquí necesitamos darle un nombre, imagen.png, sabiendo que era un PNG, y ahora sí necesitamos hacer el evento de que se va a descargar esto o de que internamente alguien le esté dando clic a ese link. Para ello voy a poner, por ejemplo, aquí, enlace descarga.click. Directamente ejecutamos el evento. Guardo. Como esto es una promesa, puede traer un error, por tanto vamos a ponerle un catch para ver si es que especifica algún error. Aquí error, hacemos la función flecha y bueno, aquí podemos pintar simplemente el error. Guardo y ahora veamos qué sucede. Vuelvo hacia el navegador, vayamos al proyecto, voy a hacer un pequeño refresh, pongo descargar y miren, se ha iniciado una descarga aquí. Si abro este proyecto y abro esta imagen, miren, se ha generado correctamente la imagen. Sin embargo, ahora aquí vienen algunos detalles. Hasta aquí todo sencillo, simplemente hemos explicado cómo utilizar un paquete y se ha generado algo. Sin embargo, hay algunos detalles de tener en cuenta aquí y vamos a explicarlo rápidamente. El primer detalle es que para los CSS que va a salir en nuestra imagen, a veces vamos a diseñar y queremos que la imagen salga tal cual el diseño, procuren que el CSS esté directamente incrustado aquí. No hagan la herencia o tal, porque normalmente cuando el Canvas convierte una imagen, trae todo el objeto con su propio contenido CSS, directamente lo convierte en un objeto Canvas y eso es lo que transforma. Por ejemplo, si yo quitara este background de acá, por ejemplo, no sé, hiciera un refresh acá, todo se ve normal, pero si hago el descargar tabla y vamos a ver la imagen, miren, la imagen se ve en blanco, no se ve nada. ¿Por qué? Porque no está heredando el fondo negro que tiene el body internamente atrás. ¿Ok? Son detalles, o sea, es decir, el CSS traten de estructurarlo como ustedes quieran y mejor aún si usan puro CSS exactamente para el lado donde quieran que se convierta en una imagen. Otro detalle muy importante es, por ejemplo, qué pasa si ponemos imágenes. Vamos a poner una imagen, voy a traer un link. Por ejemplo, voy a ir acá al servicio que tengo para que hagan pruebas REST y vamos a ver qué sucede. Por ejemplo, tengo esta imagen, veamos qué sucede acá en nuestro proyecto. Ahí se carga la imagen, todo muy bien. Y ahora si pongo descargar tabla, la imagen debería haberse cargado también porque está dentro de ese controlador. Sin embargo, la imagen no aparece, pero aparece un espacio ahí donde debería estar la imagen, ¿verdad? Y esto sucede porque esta imagen está alojada en otro dominio. Lo he traído de otro dominio y para que esto pueda funcionar hay que configurar algo más. Nos venimos aquí a nuestra función HTML2Canvas y aquí después del div que le hemos pasado como parámetro el que queremos que convierta, aquí entre llaves podemos especificar varios parámetros. Uno de ellos es por ejemplo el de dominio cruzado, que es el use, ahí me lo sugiere, use course, y ahora aquí le ponemos un valor true, que quiere decir que también convierta en imágenes aquellas imágenes que están en otro dominio que no sea este. Sin embargo, también esto no siempre va a pasar. Por ejemplo, si pongo descargar y vemos qué sucede, abro la imagen, sigue sin pasar nada. Pero me aparece aquí alerta de dominio cruzado. ¿Qué pasa? Que algunos servidores bloquean este servicio. Por tanto, si estás en ese caso, por ejemplo, yo me demoré mucho en solucionar algo así hace un tiempo. Si estás en ese caso, aparte de haber configurado esto aquí en tu proyecto, lo que necesitas, aparte del dominio cruzado, es indicar en tu servidor que puedan usar tus imágenes para este tipo de cosas. Es una configuración que tienes que agregar en Nginx. Pero, por ejemplo, ya hay algunos servidores que ya tienen configurado esto si quieres hacer alguna prueba. Ejemplo, vuelvo aquí a la imagen, estaba aquí dentro. Vamos a cambiarle la URL. Por ejemplo, el de Pictoon, el que nos genera incluso textos y todo ello, ya está configurado para esto. Si vengo acá, miren, esta es la imagen, hago un refresh, esta es la imagen que me trae. Si pongo descargar tabla,
abro la imagen, ahí está la tabla y también la imagen, porque este ya admite o tiene configurado dentro de su configuración en su servidor que sí pueden usar su dominio o sus imágenes que están alojadas ahí cuando soliciten en este tipo de eventos. Eso tendrías, entonces como detalle, simplemente para archivos, imágenes o PDFs, traten de configurar vuestro servidor y al mismo tiempo habilitar esto aquí en el HTML2. También dentro de este HTML2 Canvas pueden cambiar muchas cosas, como por ejemplo el tamaño, la resolución. Ya trae algunas herramientas normalmente pasadas como parámetros, como vemos aquí, para ese tipo de cosas. Bien, podría hacer más ejemplos, más funciones jugando con el HTML2 Canvas. Como dije, normalmente son parámetros que hay que pasar aquí, conversiones que hay que hacer un rato aquí con Canvas, pero el video ya se ha hecho muy largo, así que nos vemos en un próximo capítulo y tal vez hablando más de HTML2 Canvas.